4 evangelios. Entonces vamos a estar yéndonos, sí, vamos a estar comentando, vamos a estar ayudándonos, pero nuestra ancla va a ser el Evangelio de Marcos, ¿sale? En el capítulo 16, que nos habla precisamente de lo que conmemoramos y de lo que celebramos hoy, el día de la resurrección. Como preámbulo quiero decirte lo siguiente. Tetelestai. Tetelestai, recuerdas que fue, si viniste el miércoles, recuerdas que fue la palabra que nuestro Señor usó, una de las 7 palabras, de las 7 últimas oraciones de nuestro Señor. Y nuestro pastor Alex compartió realmente lo que pasó en esa cruz, realmente lo que nuestro Señor hizo por los suyos en la cruz. Y quiero simplemente comenzar el mensaje, el preámbulo del mensaje de hoy con lo siguiente. Por eso ocupé esta palabra, tetelestai, que como lo dijo nuestro pastor, es una palabra en el idioma griego, pero es una palabra que debido a la traducción a nuestro lenguaje, es una palabra que se ha quedado un poquito pobre a la hora de traducirse en cualquier versión de nuestra Biblia. Consumado es la frase que ocupa la mayoría de las Biblias, y creo que es la mejor traducción que podemos tener, pero en el idioma original está precisamente conjugado en un tiempo que no tenemos nosotros en el español. Se llama el tiempo perfecto, que es una derivación del pasado, pero fíjate bien, es una derivación del pasado de una obra que se concretó, pero que aún hoy en día tenemos sus consecuencias. Aún hoy en día podemos saber y hoy en día podemos palpar las consecuencias de ese acto consumado. Entonces, en griego no es solamente consumado es, sino me gustaría que te quedaras con esta idea en la mente. Consumado es como si el griego te estuviera diciendo ahorita, consumado es, y puedes palparlo, y puedes tener una prueba evidente hoy, y puedes tener una prueba evidente mañana. O sea, las consecuencias de lo que yo hice, las vas a ver a partir del momento en que lo dije o que lo hice. Entonces, con eso en la cabeza, porque precisamente la resurrección es una de las principales consecuencias o una de las principales derivaciones de lo que el tetelestai significó, o del que el tetelestai significa el día de hoy. Y bueno, antes de ir a la palabra, déjame nada más orar para que sea Dios quien tome el control del estudio, ¿sale? Señor, gracias por ser tan bueno. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo quien pueda realmente impartir la enseñanza el día de hoy, la conmemoración del día de hoy y sobre todo la celebración de tu resurrección. Que no de en balde tenemos el versículo de memoria, Señor, porque eso es lo que realmente creemos y queremos creer, que tú eres la resurrección y la vida. Padre, toma el control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bien, dando ya ese preámbulo, vamos a ver qué es lo que implica para el tetelestai la resurrección, ¿sí? Entonces vamos a leer nada más, en el estudio de hoy vamos a leer los primeros 13 versículos, ¿sí? Vamos a separarlos por 2 secciones, la cual va a empezar del versículo 1 hasta el versículo 8 y después del versículo 8 hasta el versículo 13. Entonces me voy a permitir leer ahorita del versículo 1 al versículo 8. Vamos a reflexionar un poquito en lo que la palabra nos está mostrando y posteriormente pasamos a la segunda parte del estudio. Dice Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y de Salomé, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron.
Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque le tenían miedo. Ok, vamos a empezar a ver un poquito, a escudriñar un poquito qué es lo que nos dice aquí la lectura. Quiero que pongas especial atención en los personajes, ¿sí? Porque estamos viendo que los protagonistas, al principio de esta historia, los protagonistas son mujeres. Y esto es algo que para el contexto judío, esto es algo que para el contexto histórico y geográfico de la nación judía debió de ser muy rimbombante, ¿sí? El testimonio de las mujeres no es que no fuera creíble, o sea, ni siquiera era tomado en cuenta. La mujer no tenía como tal el derecho a llevar un testimonio, y mucho menos un testimonio tan grande como lo que estamos a punto de leer. El judío, bueno, a través de la escritura, te vas a dar cuenta de los censos, te vas a dar cuenta de muchas otras ocasiones en las que los autores hebreos, en las que los autores también del Nuevo Testamento, no toman en cuenta a las mujeres como miembros de una familia. Siempre se toma al líder, que es el varón, y es muy pocas, muy contaditas. Yo casi me atrevo a decir que solo son 2 o 3 veces que se mencionan mujeres en las contabilizaciones, pero siempre la costumbre era de tomar al cabeza de familia en los censos, en los conteos, en todas estas. Incluso traigo a la mente ahorita la limitación de los 5,000, por ejemplo. Esos 5,000 simplemente se refiere a los varones, ¿sí? Cuando en la iglesia primitiva de Hechos también se refiere a que tantas personas fueron bautizados, solo se está tomando en cuenta a los varones, no se está tomando en cuenta a las mujeres. Ahora, aquí hay algo muy importante en lo que quisiera comenzar a reflexionar contigo. Dios tuvo como dignas a estas mujeres, ¿sí? Y a veces pensamos que el cristianismo, la religión cristiana, la religión tradicional también, puede ser un poco machista, puede ser como tal el patriarcado, el famoso patriarcado de lo que tanto se habla hoy en día en el mundo secular. Pareciera que fue instituido por la religión cristiana, pareciera que fue instituido por la palabra, por la Biblia. Y nos damos cuenta cuando analizamos un poquito que es justamente al revés. Hace no tanto acabamos de ver precisamente en este evangelio, los miércoles por la noche, la razón por la cual se dio o Dios permitió la carta de divorcio para el judío. Y no sé si recuerdas cómo lo explicó también nuestro pastor, que realmente sí era la dureza del corazón, pero era debido a la dureza del corazón del hombre. O sea, realmente las intenciones de Dios para darle carta de divorcio, la posibilidad de divorcio a los judíos, era realmente para cuidar que la mujer no se quedara en una situación vulnerable o en una situación de orfandad. Entonces, ahora aquí estudiando esto, algo tan importante como fue la resurrección, que fuera encargado a las mujeres, que fueran los primeros testigos oculares, nos dice mucho acerca del corazón de Dios para con las mujeres, ¿sí? No de embalde hay tradiciones cristianas, no sé si lo sepas, pero hay denominaciones de tradición cristiana que los domingos de resurrección tienen costumbres muy sublimes y muy bonitas, de que se visten de blanco, creo que sí lo has percibido en algunos movimientos, pero también que las mujeres enseñan el día de domingo de resurrección, por dar este simbolismo y este honor que Cristo mismo se los dio precisamente para comunicar esta noticia tan importante que iremos desmenuzando poquito a poco. Sí, eso es en lo que quiero reflexionar un poquito en estos primeros 2 versos. En el verso del 3 al 6 estamos viendo ya cómo precisamente lo que pasó cuando las mujeres entraron al sepulcro,
Y ahí es donde quiero llamar un poco tu atención a los demás evangelios. No quiero que vayas para allá, solo quiero darte un poquito de contexto, trayéndolos a los demás, porque la verdad es que vamos a ver bastantes textos, y no quisiera que ponerte a buscar desde ahorita. Solo quiero darte estas referencias. En el Evangelio de Mateo nos dice también que hubo este mismo ángel, nos habla de un terremoto y de un relámpago cuando el ángel habló. Aquí en Marcos vemos que es también un ángel, y vemos el miedo, el asombro y el terror que les provoca a las mujeres el haber interaccionado con este ser sobrenatural. En el Evangelio de Lucas, aquí empezamos a ver ya la mención de dos ángeles, ¿sí? de dos ángeles dentro del sepulcro. Y en el Evangelio de Juan, que es ya fuera de los evangelios sinópticos, también tenemos la mención de dos ángeles, solo que aquí tenemos un poquito, un mejor zoom, por así decirlo, de la historia, y nos dice que estos dos ángeles de los que hablan todos los evangelios fueron después de salir del sepulcro. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Pero entonces es más que nada hacer esta ancla en Marcos 16, pero también ayudándonos de los demás evangelios, porque para eso también los tenemos, para darnos una idea de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos estudiando. Ahí vamos a continuar. Bueno, esta porción llegó hasta el verso 6. En el verso 7 quiero detenerme un poquito en lo siguiente para que lo observemos, y posteriormente terminamos la primera parte de esta pequeña parte que dejé hasta el versículo 8. El verso 7 te lo voy a volver a leer. Dice: pero id, decir a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Qué me llama la atención del versículo 7? Creo que a ti también. Esas tres palabras que dice: y a Pedro, ¿sí? Sin duda representa un gran valor que le está dando el autor, o sea, Marcos, que le está dando a Pedro, ¿sí? ¿Cuál es ese valor? Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades. El Señor me llamó la atención principalmente en dos. Bueno, Pedro lo acaba de negar 3 veces después de su captura y después de que las ovejas se separaran del pastor. Pedro lo negó 3 veces, y aquí vemos cómo Cristo lo pide precisamente a él. La otra que también llamó mi atención, pues es el papel del apóstol Pedro que va a tener después de la historia, después de la redención que ocurre en la cruz y a partir de la iglesia primitiva. O sea, el gran papel, el gran peso que va a tener el apóstol Pedro para nuestro Señor Jesús. Entonces, estas 3 palabras de sus discípulos, pero específicamente y a Pedro, me hablan de una relación personal de Cristo con Pedro. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades, o incluso no creo que tengan que estar peleadas, ambas, pueden ser ambas. Creo que les dan un valor muy personal al apóstol Pedro, para ser mencionado así, y sobre todo ser redimido de aquella noche en donde lo negó. Bueno, posteriormente dice el 8: ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí los estudiosos de la Biblia tienen un poco de discrepancia, porque, ¿sabes? En algunos manuscritos antiguos, el Evangelio de Marcos termina hasta aquí, hasta el versículo 8, ¿sí? Pero ha habido una recopilación de la que vamos a hablar más adelante, porque creo que hoy lo amerita el tema, de acerca de cuáles son esos criterios para que tengamos más Evangelio de Marcos y no se haya terminado en el versículo 8. Pero si te das cuenta, si lo dejamos hasta el versículo 8, todo termina como en un drama muy fuerte, porque acaban con temblor, con temor, y acaban asombradas después de interaccionar con este ser sobrenatural. Entonces vamos a dejarlo ahí. La palabra que ocupan para temor en este verso es exactamente la misma palabra que ocuparon para temor cuando los discípulos ven al Cristo transfigurado unos capítulos atrás.
Entonces es básicamente un temor reverencial, es un temor con asombro, es de ese asombro del que realmente puede llegar a mover un corazón. Entonces veo muy lógico el por qué tenemos todavía más Evangelio de Marcos, del por qué la historia no puede continuar así. Y sea que Marcos lo haya terminado en el versículo 8 y que algún copista, como mencionan algunos estudiosos, pudo haber agregado lo que falta del 9 hasta el 20, sea cual sea, creo que no distorsiona en nada la historia de la resurrección, la historia de la redención. Entonces, no veo razón alguna para dejar de estudiar Marcos hasta el versículo 8. Bueno, estos son algunos datos que te traigo un poco para reflexionar acerca de lo que dice el texto. Y me voy a dar la oportunidad también de compartirte en esta primera parte del pasaje, de compartirte un poco de principios bíblicos que el Señor me mostró y que espero que también puedas valorarlos, porque la verdad es que soy de esas personas en las que cuando estoy en el lado en donde tú estás, generalmente ¿cómo se dice? Inconscientemente le pido al predicador que me dé como esta aplicación, este principio para ir siguiendo, y a veces hasta peco, ¿no? En contra del que está predicando, porque a veces es tanta información que se me van los principios y ya no sé qué hacer, pero la verdad es que al estudiar esto el Señor me dio muchas cachetadas con guante blanco para esto, porque hay veces que el simple principio a seguir, el simple principio práctico a seguir es contemplar una obra de arte, es contemplar la belleza y la hermosura de una buena obra de arte, y creo que el Señor nos va a llevar por allí, pero sí el Señor me dejó rescatar unos cuantos. Entonces quiero que regresemos igual al verso 1 y al verso 2 de una manera más devocional, un poquito más práctica. Y vemos que en el versículo 1 y 2, las mujeres están yendo después de una terrible noticia, después posiblemente en medio de un valle de sombras o posiblemente terminando un valle de sombras, vemos a las mujeres con intenciones de seguir sirviendo al Señor. ¿Sí? Su Mesías, su Rabí, su Cristo, su amigo, su maestro ha muerto, y ellas en lo único que están pensando es en seguir sirviéndolo, ¿sí? Van a ungir el cuerpo de Jesús, ¿sí? Era una costumbre judía, era la costumbre, ellas lo estaban haciendo para anticiparlo, para no hacerlo en el Shabbat, y lo siguen haciendo a pesar de que Cristo ya no está con ellas. Entonces mi pregunta aquí es: ¿a dónde acudes tú antes, durante y después de tus valles de sombras? ¿Sí? Pocas veces, realmente yo, contestando la misma pregunta, pocas veces yo he acudido a Cristo después de un valle de sombras. Generalmente estamos acostumbrados a acudir a Cristo en medio del valle de sombras. Muy pocas veces acudimos después del valle de sombras, y creo que casi nunca acudimos a Cristo antes de un valle de sombras. Casi siempre es durante el valle de sombras. Pero aquí estamos viendo que las mujeres están acudiendo después de la tragedia, después de la terrible noticia, después del dolor, y muy probablemente sufriendo consecuencias todavía de ese dolor. Las vemos poniendo su corazón dispuesto para servir al Señor. El principio que yo rescato aquí es: pon siempre tus ojos en Jesús, como dice Hebreos. Sin importar si estás al inicio o estás al final de una prueba o de una tribulación, debes de mantener tus ojos siempre puestos en Jesús. A pesar de que la noticia, de que la circunstancia pueda ser más grande, pueda ser más dolorosa, o incluso vayas empezando a salir de allí, el mejor lugar a donde puedes acudir es a Cristo. Es poner tus ojos en Él. Después en los versos 3 al 8, en donde vemos toda esta comparativa que nos ayudamos con los demás evangelios, pude darme cuenta de algo. El Señor me mostró algunas cositas también que quisiera compartirte. Mi pregunta aquí es: ¿cómo respondes cuando la palabra de Dios
comienza a cumplirse en tu vida. ¿Sí? Cristo está empezando a cumplir lo que en diversas ocasiones les dijo a sus discípulos que iba a pasar. No sé qué es lo que te ha dicho el Señor en el tiempo pasado, no lo sé. No sé qué es lo que te ha dicho en tu relación personal con Él, en tu devocional con Él. No sé qué es lo que te ha dicho, pero lo que sí sé es que te debió haber dicho algo de lo que muy probablemente o ya se haya cumplido o está a punto de cumplirse. Entonces la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo respondes cuando la palabra de Dios se cumple en tu vida? Quizás puedas responder de manera incrédula. Quizás ni siquiera recuerdas lo que te ha dicho. Quizás respondes como ellas en un evangelio, creo que en Lucas es donde dice que ellas responden, las describe como perplejas, como sorprendidas, como que no se lo esperaban. Como lectores del Nuevo Testamento, 2000 años después, pues para nosotros es muy claro, oye, pero si se los viene diciendo, o sea, cualquiera puede, pero ellas, a pesar de que se los dijo, recuerda que ellos no tenían escritos, ellos no podían tener la facilidad de traer lo que Jesús dijo en sus bolsillos, algo que nosotros sí tenemos, pero aún así, ellas respondieron, ¿sí? Ellas respondieron. El principio aquí es que yo veo que ellas de alguna u otra manera atesoraron la palabra. Entonces, esto es la invitación que yo te hago también el día de hoy. Atesora su palabra, atesórala, atesora siempre tu tiempo personal con Él, tu devocional, lo que Él te va diciendo día con día. No son palabras al aire, son palabras que quizás se cumplan mañana o que quizás se cumplan dentro de 15 años. Pero cuando se cumplan vas a tener la oportunidad y vas a tener este mismo camino, o sea, vas a poder responder en sorpresa, vas a poder responder en incredulidad, porque posiblemente no lo crees, posiblemente hoy Dios te dijo algo y hoy no lo crees, y posiblemente lo estés viendo delante de tus ojos y aún así no lo creas. Ellas ya no estaban viendo a Cristo y aún así yo creo que lo que menos pasó por su mente en ese momento es que Cristo había resucitado. En otros evangelios vemos cómo María Magdalena cree que se han robado el cuerpo del Señor, que se han robado el cadáver de Cristo, pero no vemos cómo pudieron haber atesorado de una mejor manera. Entonces creo que ese es el principio para hoy que podemos rescatar también, atesorar la palabra de la mejor manera que puedas, para que cuando se cumpla, respondas de la mejor manera a lo que Él te viene diciendo, a lo que Él te ha dicho. El verso 7 para mí también fue muy personal cuando lo empiezo a ver de manera práctica, porque te llamaba la atención en cuanto a estas tres palabras y a Pedro, ¿no? Entonces me enfoqué obviamente en la manera más personal de verlo, porque tenemos la comparación, ¿no? Siempre hacemos esa comparación. Aquí hay dos ejemplos, Pedro y Judas, ¿sí? Tenemos dos pecados condenables, Judas, la codicia, y Pedro, el temor del hombre, ¿sí? Ahora, ambos pecados son igual de condenables. Ambos pecados te hacen separarte del Señor y ambos pecados realmente te llevan a la condenación. Sin embargo, solo hay un pecado que la Biblia dice que no es perdonable, ¿sí? Y no es la codicia y tampoco es el temor al hombre. Entonces, vemos las diferencias, o sea, si tanto Pedro como Judas han pecado, vemos que hay una oportunidad para Pedro y no vemos que haya oportunidad para Judas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, pues la lógica me dice entonces que Judas debió de haber cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál era el pecado imperdonable? La blasfemia en contra del Espíritu Santo, que en el contexto del texto es haber visto, haber vivido, haber sido testigo ocular de Cristo, de sus milagros, de sus obras, de sus predicaciones, ¿sí? De sus palabras, y aún así tener el corazón incrédulo, tener no esa duda,
porque no era duda, era incredulidad. Esa decisión que tomó Judas de maximizar al tan grado su pecado, que fue la codicia, pero lo hizo tan grande, se sintió tan grande como para no creer en la misericordia que Dios podía ofrecerle. Yo quiero traerte a tu mente la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el Señor Jesús hubiera perdonado a Judas si Judas hubiera acudido a él? Yo también lo creo. Y esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Pedro creyó en la misericordia. Pedro creyó en la gracia restauradora. Judas no. Judas maximizó su pecado al grado de hacerse más grande y más importante que el propio Señor Jesús. Sí, entonces aquí el principio práctico es el siguiente: no minimices tu pecado, pero tampoco lo maximices al grado de que ya no vas a obtener el perdón de Dios. ¿Sí? No te creas tan importante y digno de que el Señor no vaya a tomar en cuenta tu pecado, porque tu pecado sobreabundó la gracia que la misma Biblia dice que no puede sobreabundar. Judas tomó esa decisión en su corazón, creyó que la misericordia no iba a ser suficiente y tomó la decisión de ahorcarse. Pedro no. Pedro esperó. Pedro confió en la gracia, Pedro confió en la misericordia. Y aquí vemos a Cristo llamando a Pedro. Aquí vemos a Cristo pidiéndole otra reunión personal con Pedro. Recuerda que tienes un abogado con el Padre cada vez que pecas. Y pues bueno, eso vamos a dejarlo ahí como primera parte de nuestro estudio. Y vamos a seguir anclados en el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer el verso 9, del 9 al 11. ¿Sale? Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Bueno, pues aquí está lo que te decía yo, del contexto histórico y de costumbres, de usos y costumbres judías. O sea, evidentemente los discípulos no le creyeron a Magdalena cuando les comunicó todo lo que había pasado, de lo que ella había sido testigo ocular. Entonces, gracias al Evangelio de Juan, que te decía yo en el preámbulo anterior, te decía yo que el Evangelio de Juan nos da un poquito más de luz y vemos como esta aparición de Jesús a María Magdalena ocurre después de que Magdalena sale del sepulcro. ¿Sí? En el Evangelio de Juan vemos cómo esta persona con la que habla Magdalena es ya el Cristo resucitado, pero Magdalena no lo logra reconocer. ¿Sí? Entonces, en estos versos quiero traerte a la reflexión lo siguiente: el cuerpo resucitado es un cuerpo muy diferente. El aspecto resucitado es un aspecto muy, muy diferente al que hoy en día podemos tener. ¿Sí? Aquí estamos viendo los primeros testigos de un cuerpo resucitado y no lo alcanzaron a reconocer. ¿Sí? Traigo también un principio práctico para esto. ¿Sí? El día de hoy no hemos visto nosotros un cuerpo resucitado, yo lo sé, lo vamos a ver, ¿sí? Cuando estemos en su gloria, cuando el Señor decida regresar. Y bueno, hay mucha doctrina también a partir de todo este rollo escatológico, pero el día de hoy sí tenemos una gran oportunidad para aplicar un principio, y es el siguiente: ¿cómo está el trato hacia tu prójimo más cercano y hacia tu prójimo, vamos a decirlo así, de la vida cotidiana? Para esto sí quiero que me acompañes. Deja tu marcador de Biblia ahí y quiero que me acompañes. También lo traigo en la pantalla, pero quisiera que me acompañes a Mateo 25:37, por favor.
En Mateo 25:37 el contexto es precisamente el que te decía, el regreso de nuestro Señor, de los juicios que va a hacer en contra de la iglesia, en contra de los incrédulos, en contra bueno, toda esta doctrina que no es el momento para entrar allí, pero quiero llamar tu atención a partir del verso 37, que igual está en la pantalla, me voy a permitir leerlo, y dice: entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, regresando ya a nuestro evangelio, decía, hoy en día no vamos a ver cuerpos resucitados, pero hoy en día sí puedes interaccionar con el Espíritu Santo. ¿Sí? Tú puedes interaccionar, tú no sabes si la persona con la que te estás enfadando todos los días, sea tu jefe, sea tu vecino, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tú no sabes si son hijos de Dios. Tú me podrás decir, no son cristianos, no son creyentes, han rechazado la fe, pero tú no eres Dios para decir si son sus hijos. Tú no eres Dios y a lo mejor el día de mañana tú mueres y esta persona que tanto repudiabas, gracias a tu muerte, el Señor la trae a la fe. Y resulta que tú siempre estuviste enojado con un hijo de Dios. Porque recuerda que Dios es atemporal. Entonces, un hijo de Dios a lo mejor hoy no lo es para ti, pero para el Señor ya lo es. ¿Sí? Tú vives en una línea de pasado, presente, futuro. Pero el Señor lo ve todo desde arriba. El Señor ya ve que es su hijo. El Señor ya lo está amando. Solo que aún no se le predica el evangelio, todavía no responde, todavía no llega a la iglesia y te trata con amabilidad y busca servirte, todavía no, pero para el Señor ya es su hijo. Esto me ha hecho mucho reflexionar en el trato, no solo con tus hermanos en la iglesia, sino con tu prójimo más cercano, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos. Puedes estar interaccionando, incluso a mí me dio mucho el día de hoy, con el gran privilegio que el pastor me da de compartir la palabra, pero incluso a mí me da una responsabilidad mucho mayor, de no solo venir y predicar confiando en que el Espíritu es el que está trayendo a luz estas verdades, sino que es el Espíritu hablando al Espíritu. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. No solo venir y compartir una enseñanza, sino tu conducta, sino tu corazón, tus actitudes hacia tu prójimo. Bien. Vamos a pasar a la segunda parte del estudio, que es a partir del verso número 12. Ahí es donde nos vamos a detener más tiempo, porque es donde más textos voy a leerte. No vas a ir ahí porque son demasiados textos, y ahorita te vas a dar cuenta del por qué te lo digo. Vamos a ver. El verso 12 dice lo siguiente: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Ok. Esto es lo que el Evangelio de Lucas narra o plasma como el camino hacia Emaús, ¿sí? Lo podemos leer en el Evangelio de Lucas 24-27. Vámonos para allá, por favor, porque también necesito observar algo muy importante allí que nos da luz. Deja tu marcador igual en Marcos 16 y vámonos a Lucas 24-27 para ver qué es lo que pasa en el camino de Emaús. Ok, entonces van dos discípulos que van preguntando, porque ya saben el testimonio de las mujeres, y ellos van platicando, van saliendo de Jerusalén rumbo a Emaús, y van conversando entre ellos. Se les agrega una persona más, que como te podrás dar cuenta si tienes estas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, te darás cuenta de que esta persona igual no lo reconocen, pero es Jesús.
El que se integra a estos discípulos, se integra y van y les empieza a hacer preguntas. Entonces, en el verso 27, bueno, estas preguntas son, pues, oye, ¿de qué vienen platicando? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿cómo eres el único que no te has enterado? Jesús, el Nazareno, quien acaba de ser crucificado. Y mira, le empiezan a dar todo el contexto de lo que acaba de pasar los últimos días. Y entonces los reprende y les dice unos versos antes, en el 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora sí, el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Ahora sí, mi pregunta que te quiero hacer aquí es, ¿en cuántas escrituras les declaró él? Está en el verso 27. En todas las escrituras. En todas las escrituras. Eso es increíble, ¿sabes por qué? Porque yo no sé cuánto duró el camino de Emaús entonces. Pero si hoy en día valoramos tener Biblias comentadas por el doctor John MacArthur, por Matthew Henry, por el comentarista estelar de Calvary, se me fue su nombre, Guzik, David Guzik. Si hoy valoramos ese tipo de comentarios, ¿te imaginas tener a Cristo comentándote el Antiguo Testamento? Yo creo que no fue suficiente el camino de Emaús, pero ¿sabes qué? Creo que voy a hacer un esfuerzo que se va a quedar corto. Yo sé que se va a quedar muy corto porque estoy seguro que tú sabes muchas más sombras que fueron iluminadas cuando supiste el Evangelio y cuando tus maestros comenzaron a darte esta luz que Cristo trajo sobre dos discípulos, y esos dos discípulos empezaron a esparcer la voz y empezó a crecer la iglesia primitiva en enseñanza, en conocimiento del Señor. Entonces quiero hacer un noble esfuerzo. Yo sé que se va a quedar corto, pero quiero hacer un noble esfuerzo y quiero traerte por un viaje a través del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, voy a decir diversos textos, sobre todo del libro de Génesis. A lo mejor no te va a dar tiempo a apuntarlos, pero ya a partir de, yo no sé si de Éxodo, de Levítico, ya dejé de poner textos porque era muchísima información. Pero solo quiero que vayas imaginándote este viaje. O sea, Cristo les empieza a decir cómo está Él revelado en todas las Escrituras. Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer? ¿Te imaginas? O sea, simiente de la mujer. La mujer necesita, ¿por qué no le dijo al hombre, que era Adán, la simiente del hombre? A partir de Génesis 3:15, Adán y Eva empezaron a buscar quién iba a ser esa simiente que iba a poner la enemistad en contra de la serpiente. Creyeron que iba a ser Caín, creyeron que iba a ser Abel, después, y todas las generaciones empezaron a preguntarse, ¿será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? En Génesis 7:21 llegamos a la historia de Noé. ¿Quién prefigura el arca de Noé? En la que, entrando en el arca, todos los que entran en el arca se salvan de la condenación que hay en aquellos que rechazan a Dios. Hoy en día, ¿quién es el arca? O sea, ¿te imaginas a Cristo diciéndoles, yo era el arca? ¿Sí? El arca pasó, el diluvio pasó porque yo soy. ¿Sí? Yo soy el arca. ¿Sí? Después, Génesis 22:10, extendió a Abraham su mano para degollar a su hijo Isaac. Estamos viendo el sacrificio que está a punto de hacer, que le piden a Abraham. ¿Quién era el verdadero hijo que se iba a entregar por los pecados? ¿Quién era el verdadero hijo que iba a morir? Que iba a ser sacrificado. ¿Sí? En ese momento Jehová paró a Abraham y no sacrificó a Isaac. ¿Sí? Pero ¿te imaginas a Cristo diciendo, yo soy el verdadero Isaac? ¿Sí? Ese sacrificio que estuvo a punto de hacer Abraham era simplemente una prefiguración y una sombra a lo que yo ya hice.
¿sí? Génesis 22, 18, cuando le dice Dios a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham? Bueno, acuérdate, no puede ser Cristo, porque Cristo es la simiente de la mujer. Pero ¿quién es la simiente de Abraham? El pueblo de Israel. ¿Sí? A través del pueblo de Israel fueron bendecidas todas las demás naciones. Pues imagínate a Cristo diciendo: yo soy el verdadero pueblo de Israel. Génesis 28, 12, el sueño de Jacob con la escalera, en donde la escalera era la escalera conectaba a lo terrenal con lo celestial. ¿Quién es el mediador entre Dios santo y los hombres pecadores? ¿Quién es esa escalera? Cristo es la escalera. Génesis 50, 20, la historia de José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacerme lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. ¿A quién prefiguraba José? ¿A quién prefiguró José? Yo era José, imagínate decirlo, palparlo, estudiarlo con él. Vámonos al libro de Éxodo, la Pascua, ¿sí? Cómo Dios saca de Egipto, de la esclavitud de los egipcios a su pueblo, y cómo mata a los primogénitos, y solamente se salvan ¿quiénes? Los que sacrificaron un cordero y con su sangre pintaron las puertas. ¿Quién es ese cordero? Gracias a la sangre de quién hoy eres salvado de la condenación. ¿Quién era ese cordero? ¿Por qué pasó el éxodo? Yo soy el éxodo, yo soy el cordero, yo soy esa salvación que impide que el ángel de la muerte venga por ti, por tus primogénitos. El tabernáculo, en el mismo libro de Éxodo, todas las especificaciones que hay, y eso lo vamos a retomar al final, pero todas las especificaciones que hay para el tabernáculo, para el lugar santo, para el lugar santísimo, para el arca del pacto, que tiene que tener ciertas especificaciones con unos querubines, que tiene una entrada. Cristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El altar de bronce, ¿sí? Para los sacrificios. La mesa de los panes, Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El candelabro: yo soy la luz del mundo. O sea, ¿te imaginas a Cristo diciendo: es que yo soy el candelabro, yo soy el pan, yo soy el sacrificio que estuvo ahí en ese propiciatorio? Levítico, las instrucciones para el sacerdocio, ¿sí? ¿Quién es el gran sumo sacerdote que puede interceder por ti debido a que conoce tus debilidades? O sea, el libro de Levítico se escribió porque yo soy ese sumo sacerdote, ¿sí? Números, todas las historias de la travesía del desierto que pasaron los israelitas. La serpiente de bronce, ¿a quién ejemplifica? Todos aquellos que vean a la serpiente de bronce, Cristo se lo dice a Nicodemo, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre tiene que ser levantado así como se levantó la serpiente de bronce, y todo aquel que la veía no moría por la mordida de la serpiente, ¿sí? El agua de la roca, ¿sí? El maná, el pan que cayó del cielo, yo soy el pan de vida. El libro de Deuteronomio, cómo rescata toda esa intercesión que hace Moisés por el pueblo que sigue pecando y pecando y pecando, y Moisés intercediendo. ¿Quién es nuestro intercesor hoy? ¿Te imaginas? O sea, Cristo diciendo, o sea, todos esos capítulos que ves en Deuteronomio de Moisés, o sea, soy yo tu mediador, hoy soy tu mediador. Esa tierra prometida de la que habla Moisés, hoy la tienes en mí. Yo soy tu tierra prometida. Las historias de Josué, de ese patriotismo, de ese luchador, de ese hombre de fe, que peleó tantas batallas para llevarnos a una herencia que no merecíamos, o que llevó al pueblo de Israel para llevarnos una herencia que no se ganó. ¿Quién es tu Josué el día de hoy? Jueces, todas las teofanías que vemos en el libro de los jueces, ¿a quién representarán? Ese tono lúgubre con el que acaba el libro de los jueces, ¿sí? Y no había rey en Israel en estos días, ¿no? Toda esa desesperanza que clama por un Mesías. Bueno, te imaginas a Cristo diciéndote: yo soy ese Mesías por el que clama el libro de los jueces. El libro de Ruth, la historia clásica para el noviazgo entre cristianos, ¿no? Ruth y Boaz, gracias. Y Boaz, ¿quién es Boaz? ¿Quién redime a Ruth? ¿Sí? ¿Quién la redime? ¿Quién es el que toma ese papel con la iglesia para redimirla, para darle esa herencia que no se merece? Pasamos a 1 y 2 de Samuel y vemos la clásica que no sabemos, ¿no? David, Saúl, Goliat. Y cómo Cristo, o sea, date cuenta cómo hoy en día
generalmente en la iglesia se enseña que tus batallas, tus gigantes, ¿no? Vence a tus gigantes con la ayuda de Dios, ¿no? O sea, tú eres David, Goliat son tus gigantes y con la ayuda de Dios puedes vencer Pero, ¿te imaginas esa sana doctrina que empieza con el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos en Emaús? No, a ver, espérate, tú no eres David, ¿sí? Tú eres Saúl, tú eres ese cobarde que no puedes pelear o que no quieres pelear, tú eres Saúl que no quieres dejar el trono, yo soy David, yo peleo tus batallas. Y todo eso empieza en el camino de Emaús, o sea, en lo que estamos leyendo en Lucas. Esdras y Nehemías, quién es el verdadero templo, quiénes son los verdaderos muros, las puertas que te decía yo, los finales de Esdras y Nehemías, cómo terminan de manera pareciera que inconclusa, esperando realmente por ese gran sumo sacerdote. El libro de Esther, que no sé si lo sabías, pero el libro de Esther no tiene en ninguno de sus versos, tiene la palabra Dios, pero todo el libro de Esther tiene la esencia de la soberanía divina, tiene la esencia de esa mano que tras bambalinas está orquestando absolutamente todo, como te da esas ganas de un Mesías, o sea, de que todo eso que está pasando tras bambalinas se tangibilice en una persona. Job, vamos a Job, digo, o sea, ¿quién será ese mediador que por el cual tanto clama Job? ¿Sí? O incluso, si lo quieres ver de la otra manera, o sea, cómo Job es llevado al sufrimiento, a la tragedia, a los valles de sombra, y solamente en medio de los valles de sombra, Job es que conoce mejor al Señor. Por un lado, ¿quién es el mediador por el que clama Job? Pero por otro lado, ¿a quién también está prefigurando Job en ese valle de sombras? Pasamos al libro de Salmos y hay muchísimos, pero bueno, o sea, me voy al que llamó más mi atención, Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo vimos en la crucifixión. ¿Quién es el verdadero? O sea, David lo escribe pensando que es él, ¿sí? David lo escribe en un momento de angustia, en un momento de dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero incluso David no es consciente de que el verdadero protagonista de quien está escribiendo el Salmo es Cristo. O sea, Cristo le está diciendo, yo soy el verdadero protagonista del Salmo 22 del rey David. Proverbios, todo el libro de Proverbios, cómo es que Dios educa a un hijo, ¿sí? Cómo es que un padre judío debería de educar a un hijo, pero ¿quién es el padre? ¿Quién es el hijo en todo el libro de Proverbios? Solamente a través de quién podemos lograr la sabiduría de la que habla ese hijo de Proverbios. Eclesiastés, cómo nuestra vida podría ser tan vacía, tan vana, tan triste como la del predicador. Pero como ahora tenemos la garantía, gracias a que Él va caminando con ellos en rumbo a Emaús, ya resucitado. El libro de Cantares, cómo es que Dios intima con su iglesia, ¿sí? O cómo es que un hombre debería de intimar con una mujer. Todo ese anhelo, todo ese deseo, no desbordado, sino precisamente bien santo, de una manera consagrada y de una manera santa, encaminado. Bueno, ¿a quién prefigura la mujer y a quién prefigura el hombre, ¿no? Cristo, su iglesia. Y los profetas, pues, ¿qué hablan los profetas? O sea, de esos ya ni siquiera solo te lo cuento, ¿no? O sea, de quién habla Daniel y el reino. O sea, es la historia de Jonás que tanto nos gusta con los pequeñitos. O sea, Cristo mismo lo dijo. O sea, la única señal que vas a tener es la del profeta Jonás, ¿sí? O sea, ¿por qué tuvo que estar 3 días? O sea, ¿por qué después de todo eso? O sea, todo eso explicándose. Si ya ni te hablo de Isaías. Isaías, todo su libro, y específicamente Isaías 53. O sea, cuando lees que por su llaga fuimos sanados y que Él llevó nuestra culpa, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Cristo diciéndoles, yo soy ese siervo sufriente de Isaías. Y pues ya, y ya trayéndolos más al contexto de ellos, contemporáneo, pues en los evangelios, ¿no? ¿Quién es el Cordero? ¿Por qué Juan dijo del Cordero de Dios? Bueno, soy el Cordero de Dios, ¿sí? Soy el que pudo vivir una vida perfecta, soy el único que ha podido vivir y soy el único en el que el Padre ha dicho que se complace. Y ahora yo entregué esa vida perfecta por ti. Por eso Juan me llamó el Cordero de Dios, porque soy tu Cordero. Soy el Cordero
en el cual tú transferiste tus pecados hacia mí y mi vida fue contada por justa. La última cena, los elementos que hasta la fecha tomamos. ¿Qué representa el pan? ¿Qué representa el vino? La carne, la sangre del Señor Jesús, la sangre derramada, la carne partida por tus pecados, por mis pecados. Y por último, la tumba vacía. ¿Te acuerdas toda esta, entre comillas, discrepancia que hay entre los evangelios? Que si fue uno, que si fueron dos ángeles, que si primero uno, que si después fueron dos. A final de cuentas, los eruditos están de acuerdo en lo siguiente, en que hubo dos ángeles dentro del sepulcro que fueron los que se encontró Magdalena con las mujeres. Y teniendo eso en cuenta es precisamente la imagen que nos da Éxodo 25:17 de cómo el Señor pidió que se hiciera el arca del pacto con su propiciatorio, ¿sí? Como el propiciatorio era el área en donde se tenía que ejecutar el sacrificio y estaba resguardado, ¿te acuerdas por qué? Por dos querubines, ¿sí? Los dos ángeles que está viendo Magdalena en el sepulcro, en medio del propiciatorio, en medio de donde tenía que estar el cuerpo de nuestro Señor. Traté de hacerlo de la mejor manera, pero si alguna vez has escuchado que toda la Biblia habla de Jesús, pues bueno, ahora más o menos te di un preámbulo del Antiguo Testamento, de las historias principales que Dios trajo a mi mente acerca de esto. Pero todo esto es lo que el Señor Jesús les habló a ellos camino a Emaús. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve saber todo esto en un domingo de resurrección? Creo que lo siguiente es muy importante. Es muy importante, pero déjame guardarlo para el final, perdón. Déjame guardarlo para el final. Voy a darte algunos aspectos por los cuales el Señor también estuvo tratando conmigo de por qué la resurrección debería de ser importante para nosotros. ¿Por qué la resurrección debería de ser importante para la iglesia? Sí, porque a final de cuentas estamos bien, el corazón del tema pues es la resurrección, ¿sí? Acompáñame por favor rápidamente a 1 Corintios 15:14 por favor. Primero de Corintios 15:14, ahí está en la pantalla también, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ok, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Sí? Les está hablando a los corintios, los cuales comenzaron a creer que la resurrección muy probablemente fue un evento que fue espiritual. Y están creyendo por ahí doctrinas medio raras que se están filtrando en la iglesia, que se están inmiscuyendo dentro de la iglesia, y están creyendo que la resurrección no fue corporal, sino que fue simplemente una resurrección como espiritual, ¿sí? Entonces, Pablo les está diciendo básicamente aquí que si Cristo verdaderamente no resucitó, realmente nuestra fe es vana. Puedes darte cuenta cómo el apóstol Pablo le da un peso muy, muy importante a la historia, ¿sí? A los datos históricos. O sea, Pablo está casi igualando las verdades espirituales con las verdades históricas de la resurrección, ¿sí? Entonces,
lo que quiero traer a tu mente en estos momentos es que la resurrección fue un evento histórico, comprobable, ¿sí? No fue un mito o una leyenda que se generó en la iglesia primitiva y la cual quedó muy ad hoc a todo el cristianismo, a toda la doctrina, perdón, que ya se venía instituyendo dentro de todo esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos saber que realmente la resurrección sí tiene un valor verídico histórico? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Sí? Porque Pablo le da valor, yo creo que nosotros también tendríamos que darle ese valor. Ahora, voy a traer este concepto que va a sonar un poquito raro, pero voy a tratar de explicarlo. Hay un método para probar si las cosas que dicen que pasaron son reales o fueron verdad o no. El método se llama crítica textual. Creo que traigo una diapositiva dice algo así como de pruebas históricas o no son versos, ándale, es evidencia histórica de la resurrección. Ok, crítica textual es simplemente un método que usan los historiadores de acumular todas las copias que se tenga de un documento, ¿sí? Para hacer referencias cruzadas, ¿sí? Para hacer referencias cruzadas entre sí y para ver qué es lo más probable que haya sido verdad y qué no haya sido verdad, ¿sale? Entonces te puse, por ejemplo, algunos ejemplos de libros pues, que yo consideraría que para la sociedad son importantes. Por ejemplo, todo esto es apoyado desde la historia y desde la arqueología, ¿sale? O sea, van de la mano. Entonces, por ejemplo, las obras de Aristóteles, ¿sí? Se escribieron en tal año, no te traigo el dato, pero pon tú, se escribieron en cierto año según la arqueología. Ahora, ¿qué tenemos de esas obras? Hoy en día solo tenemos 5 copias de las obras de Aristóteles, ¿vale? De las obras de Platón tenemos 7 copias, ¿sí? No son las originales, no son originales, son copias, ¿sí? De las obras de Sófocles tenemos 100 copias, ahí ya tenemos más, ¿sale? De la Ilíada es de la que más tenemos copias. Tenemos 1600 copias de la Ilíada de Homero, ¿sí? Que la Ilíada fue como si fuera esa, pues, no sé si Biblia o no, pero fue un escrito que para los griegos fue de mucho valor porque en la Ilíada consumaron todos sus valores, todos sus mitos, todas sus leyendas, todos los principios prácticos de cómo debían de comportarse los griegos, lo sacaron de la Ilíada. Yo creo que por eso es que tenemos muchas más copias de la Ilíada. Ahora, no solo es la cantidad de copias que tenemos, ¿sí? Sino ver de qué tan separado está esa copia de mi documento original. ¿Cómo sé cuándo salió el documento original? Pues por la arqueología. Entonces, si los indicios arqueológicos me están diciendo que Aristóteles vivió en el año 2, entonces, y tengo un escrito de Aristóteles del año 72, entonces nomás tengo 70 años de diferencia entre la vida de Aristóteles y la copia que yo encontré, ¿sale? Entonces, fíjate la copia más antigua que tenemos, o sea, lo más estricto que tenemos de la Ilíada, fíjate cuál es la diferencia. 1300 años. 1300 años de la Ilíada, de la copia de la Ilíada, a cuando Homero escribió su Ilíada. Eso es lo más confiable que tenemos de la Ilíada, 1300 años. ¿Puedes pasar la siguiente, bro? Ahora fíjate del Nuevo Testamento cuánto tenemos. 5800 copias de solamente el Nuevo Testamento, ¿sí? 5800 copias es prácticamente 4 veces lo que tenemos de la Ilíada. 5800 copias. Y fíjate la cantidad de diferencia que hay entre el papiro más antiguo, que es del Evangelio de Juan. Son 30 años de diferencia de la copia más antigua del papiro del Evangelio de Juan que hay del original. Esto para la historia o para los historiadores es una avalancha. Es oro histórico. O sea,
Cualquier historiador, sea cristiano, sea musulmán, sea ateo, esto es oro. Cualquier historiador está de acuerdo en que lo que se narra en los evangelios hoy en día es verdad, porque hay suficiente cantidad de copias para contrastar y entonces empezar a decir, ¿sabes qué? Esta copia no tiene más de 30 años, entonces esta copia tiene 500 años, la descarto. Esta copia tiene 200, no, ¿sabes qué? Tengo la de 30. Vete a un rango más, esta tiene 40, sale, la incluyes. Esta tiene 700, descártala. Esta tiene 1000, no, descártala. O sea, fíjate cómo para la Ilíada tenemos la de 1300 años y lo creemos como verdad. Todos los escritos de Aristóteles y Platón, o sea, solo tenemos 8 copias y los catalogamos como verdad. Para el Nuevo Testamento tenemos 5800 y hoy en día hay personas que dicen que el Nuevo Testamento es mentira. ¿Te das cuenta que no es un problema realmente de historia? ¿No es un problema realmente de evidencia? Si realmente quisieras buscar la verdad ahí está, los datos son fríos. Es un problema en el corazón, aquel que no quiere creer lo que el Nuevo Testamento dice. Y sí, dentro de estas 5800 están todos esos papiros que le encanta al mundo decir de que es que María Magdalena tuvo una relación extramarital con Jesús, y es que también hay un evangelio de Tomás que y hay otras cosas que ahí están, pero son las copias que te digo que han sido descartadas porque, oye, no puedes comparar el papiro de 30 años con el evangelio de Tomás que tiene, creo que el evangelio de Tomás tiene 900 años. 900 años después se escribió. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo pudo haber escrito alguien que simplemente estuvo en contra de lo que decían los verdaderos testigos oculares. Y todos los que están dentro del rango próximo para catalogarlo como verdad en la Biblia, el rango más próximo fue la vida de la generación de los apóstoles. O sea, ¿qué te gusta? El último apóstol en morir fue el apóstol Juan. Todos los que vivieron antes de Juan son los que se catalogan como verdad, como verdaderos. Todos los demás son desechados, simplemente. Y tenemos suficiente material como para desecharlos. O sea, no es que nada más eran como 10 y voy a tomar de esos 10 los 4 que me convienen. No. O sea, ahí está la evidencia. Esto es a lo que Pablo, evidentemente él no tenía todos estos datos o no los iba a tener, pero hoy en día los tenemos. ¿Sí? Entonces, eso es la primera razón por la cual la resurrección nos debería importar hoy. La segunda, la leemos, vámonos otra vez al Evangelio de Marcos, por favor. Y la segunda es que la tumba está vacía. ¿Sí? La segunda prueba es que la tumba está vacía. Y esa evidencia es tan irrefutable. Fíjate bien, o sea, la evidencia de la tumba vacía, por lógica, es tan irrefutable porque los mismos enemigos de Cristo mismo, que eran los fariseos, los mismos enemigos de Cristo admiten que la tumba está vacía. ¿Sí? ¿Por qué lo admiten? Lo admiten, sí, implícitamente, porque cuando van y les informan a los fariseos, ¿te acuerdas qué es lo que dicen? Lo dice, creo que el Evangelio de Lucas también, pero dicen que sus seguidores se han robado el cuerpo de Jesús. O sea, ellos están ya inventando una historia, pero no se están dando cuenta que ya están afirmando un hecho, que no hay un cuerpo en la tumba. Y son los enemigos de Jesús los que podían decir, no, aquí está el cuerpo. O sea, párenle a su rollo, cristianos. Ahí está el cuerpo, ahí lo tiene tal persona, lo puedes ir a ver, ahí lo tenemos. No hubo cuerpo, sale. Tercer punto, el cual nos debería importar. Hubo testigos oculares, ¿sí? De la resurrección. Ya estoy hablando de la resurrección, ya no de la tumba vacía, ¿sí? La mayor parte de lo que catalogamos como historia antigua verídica tiene como máximo 2 fuentes de información, ¿sí? Todo lo que te han expuesto desde la primaria hasta la prepa como historia
se ha validado nada más por 2 fuentes de información. ¿Sabes cuántas fuentes hay de la resurrección? No del Nuevo Testamento, solamente de la historia de la resurrección hay 9 fuentes. Y me puedes decir, pues sí, las fuentes bíblicas. No, hay 3 fuentes bíblicas y 6 fuentes fuera de la Biblia que están confirmando la resurrección como un hecho histórico verídico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente argumento que podríamos decir? Ok, está bien, puede ser que la gente haya alucinado, haya creído que vio a Jesús, pero realmente fue una alucinación. Bueno, los datos históricos muestran que aproximadamente 500 personas fueron los que vieron a Jesús. Si tú vas con cualquier psicólogo, y créeme, nuestro pastor y su esposa son psicólogos, ¿se puede dar una alucinación? Sí, pues yo creo que se llama esquizofrenia, ¿no? O sea, cuando ves cosas que no deberías de ver. Pero que 500 personas vean la misma alucinación en el mismo momento, yo creo que es un milagro mucho más, o una situación mucho más inverosímil que la misma resurrección en sí. Porque te creo que una persona pueda ver algo que no, 2 personas, 3, pero 500 personas que estén viendo una alucinación, es totalmente ilógico pensarlo, ya desde el punto secular, ya no desde el punto religioso. Sí, entonces la teoría de la alucinación también es inválida. Entonces, lo que han hecho hoy en día, después de descartar la teoría de la alucinación, pues es decir que Cristo entonces no murió, que Él realmente no murió en la cruz. ¿Sí? Pero gracias a Dios que hoy tenemos avances médicos y gracias a Dios que hoy tenemos mucho más acceso en la información, y yo no sé, pero sé que estoy apelando a fuentes que no son bíblicas, pero creo que como iglesia necesitamos también saberlas porque la resurrección para el mundo es un mito y es una leyenda, y la resurrección es realmente el punto de partida de lo que te hace ser cristiano, y creo que tenemos que aprender también a defenderlo. Jesús murió en la cruz, y si no confías en la Biblia y confías un poco más en la medicina de hoy en día, yo te quiero decir algo. La American Medical Association, que es Asociación de Medicina Americana, o sea, plenamente de Estados Unidos, hace aproximadamente 12 años sacó un artículo, y voy a citarlo explícitamente, en donde dice, o sea, se pusieron médicos e investigadores a trabajar en el caso médico acerca de la muerte de Cristo. ¿Sí? Claramente, esto es lo que dicen ellos, claramente el peso de la evidencia médica e histórica indica que Jesús estaba muerto incluso antes de la herida en su costado. ¿Sí? ¿Cuáles fueron ese tipo de pruebas? Bueno, se apoyaron, claro, de la historia. Por ejemplo, el látigo romano, ¿no? El látigo romano no era solamente un látigo de cuero, sino que tenía incrustado hueso, partes de hueso, tenía incrustado partes de no recuerdo ahorita el metal, pero de un metal, pero era un látigo que realmente descarnaba, no solamente latigaba la carne, sino que realmente la descarnaba. Cuando los romanos clavan la lanza en el costado de nuestro Señor, la Sociedad Americana de Medicina dice que ya estaba muerto. Y no son personas cristianas, no son personas, o sea, son personas objetivas realmente. Entonces, Cristo en verdad murió. Sí, porque si Cristo no hubiera muerto, no tendríamos esa resurrección. Pero tanto la Biblia lo confirma como la medicina de hoy en día lo confirma. Sí. Esas son cosas que tenemos que tener, creo que no muy claras, pero al menos saberlas y saber que están allí. ¿Sí? Ahora, voy a terminar el mensaje de hoy diciéndote lo siguiente. Como te pudiste dar cuenta, este mensaje no estuvo lleno de aplicaciones prácticas de la resurrección. ¿Sí? Creo que traigo el verso de 1 de Juan 3:2. 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es.
Está hablando evidentemente de cuando estemos con Cristo, cuando estemos en su gloria, y vemos cómo la fuente de nuestra semejanza, porque dice que vamos a ser semejantes a Él. ¿Y por qué vamos a ser semejantes a Él? Por una simple y sencilla razón. ¿Cuál es esa? Porque lo veremos tal como es. Ya no hay algún impedimento. Hoy en día, si tú quieres ver a Cristo, tienes que acudir a su palabra, ¿sí? Allí nos está hablando que tú vas a ser semejante a Él en gloria por el simple hecho de verlo, ¿sí? ¿Qué nos dice esto con la resurrección? No encuentro un principio más práctico aplicable para nuestra vida que el siguiente. Si la simple contemplación de Cristo, tal y como es, te hace unirte a su gloria y comenzar a vivir en gloria, a ser glorificado, ¿sí? Imagínate lo que logra entonces empezar a conocerlo a través de su palabra, ¿sí? Esto es el máximo al que podemos llegar cuando ya nada nos estorbe. Pero eso no significa que hoy no haya empezado tu glorificación. Y a glorificación me refiero a un cambio realmente palpable de ti, en tu vida, en tu corazón. ¿Sí? Si algo quieres anotar que te deja la resurrección, es como tu entendimiento de quién es Jesús, de el anhelo de su corazón, de cuáles son sus obras, de qué hace, de qué hizo, de qué hará. El simple, como te decía yo, contemplar su resurrección hace que crezcas, hace que te unas un poquito más cada vez a su gloria, y esa gloria se ve palpable aquí en la tierra. Yo creo, hermanos, que ese es un mejor consejo que el clásico échale ganas, tú puedes, porque mira, la Biblia dice que tal, la Biblia dice que tal. A través de la renovación del entendimiento vas a crecer no solo en santidad, sino también en gloria con Cristo. Como dice su palabra, de gloria en gloria, va siendo transformado. Y la resurrección creo que puede ser el mejor punto de partida para que comiences. Algo que comenzó en tu salvación, en tu regeneración, puede continuar hoy para que seas transformado de gloria en gloria, contemplando qué es su resurrección. Quizá te dejé más preguntas que aclaraciones de su resurrección, pero también esa era la intención. Porque cuando tú acudes y escudriñas y comienzas a conocerlo, te unes también a Él. Y comienza esa transformación palpable de la que te hablé. Vamos a cerrar el estudio en oración. Señor, muchas gracias. Gracias por el tiempo en que nos dejaste ser instruidos por ti, ser instruidos por tu palabra. Te pido, Padre, tener la misericordia necesaria, Señor, para que podamos conocerte más, para que podamos ir a tus pies y nos reveles quién eres tú, qué hiciste, así como en este camino de Emaús, como todo, Señor, todo siempre apuntó a ti, todo apunta a ti. Tú eres, tú no dejas de ser. Como todo tiene implicaciones, tu obra en la cruz tuvo implicaciones hoy en día que estamos oyendo tu palabra, Señor. Déjanos ser transformados de gloria en gloria a través de la renovación del entendimiento de tu anhelo, de tu corazón por nosotros. Para que sí, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de cualquier perturbación, de cualquier pecado, mientras esperamos que tú regreses. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie para finalizar con una alabanza.
Vamos a dar gracias. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, pero que en este tiempo, Señor, también nos llevemos esta meditación de saber y conocer que en efecto la resurrección no es solamente un mito o algo fantasioso que creemos, sino que es un hecho, Señor, y sobre eso se basa nuestra fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús.